Los libros de historia aman a los genios, pero honestamente, los idiotas moldearon el mundo tanto como ellos. Un giro equivocado inició la Primera Guerra Mundial. El inodoro de un tipo hundió un submarino. Las dos invenciones de un hombre envenenaron la atmósfera de todo el planeta. Estos no son desconocidos al azar. Estos son generales, presidentes, científicos y dictadores que tenían todos los recursos, todos los asesores, todas las razones para tomar la decisión correcta, y no lo hicieron. 33 fracasos espectaculares, algunos divertidos, algunos mortales, todos absolutamente reales. 1. En 1945, la tecnología de los U-Boot alemanes era el orgullo de la Marina. Vanguardia, mortal y aparentemente equipado con un inodoro tan complicado que necesitaba un título de ingeniería para tirar de la cadena. El capitán Karl Adolf Schlitt comandaba el U-1206, un submarino con un elegante sistema de inodoro de alta presión diseñado para funcionar en las aplastantes profundidades del océano. ¿El problema? Schlitt decidió usar esta maravilla de la ingeniería alemana sin leer el manual. Giró la válvula equivocada, el agua de mar entró inundando. Esa agua golpeó las baterías de abajo. Y cuando el agua de mar se encuentra con el ácido de las baterías, obtienes gas de cloro, que es básicamente vapores de muerte armados llenando tu tubo de metal sellado. Schlitt tuvo que salir a la superficie inmediatamente justo frente a aviones británicos. La tripulación hundió el submarino para evitar la captura. Un hombre murió, varios fueron capturados y el submarino más avanzado de la guerra fue destruido porque su capitán no podía descubrir cómo tirar de la cadena. Alemania perdió un U-Boot por un movimiento intestinal. 2. Gary Hoy era un exitoso abogado de Toronto con un truco de fiesta inusual. Le encantaba demostrar a los visitantes que las ventanas de su oficina en el piso 24 del Toronto Dominion Center eran irrompibles. Su método: correr a toda velocidad hacia el vidrio y golpearlo con el cuerpo como un jugador de hockey. Había hecho esto docenas de veces. El vidrio resistió cada vez, porque de hecho era increíblemente fuerte. En 1993, durante una demostración a un grupo de estudiantes de derecho, Hoy cargó contra la ventana una vez más y el vidrio hizo exactamente lo que siempre prometió. No se rompió, simplemente salió del marco por completo, llevándose a Hoy en un viaje de 24 pisos hasta el patio de abajo. Técnicamente tenía razón, el vidrio nunca se rompió. Los ingenieros del edificio confirmaron más tarde que las ventanas podían soportar un tremendo impacto. Simplemente no estaban diseñadas para trauma horizontal repetido de un hombre adulto. Hoy ganó el argumento y perdió todo lo demás. 3. En 1859, Thomas Austin llegó a Australia y pensó para sí mismo: ¿sabes qué? Este continente necesita conejos para cazar. Entonces liberó 24 conejos salvajes en su propiedad en Victoria. Solo 2 docenas de pequeñas criaturas esponjosas. ¿Qué podría salir mal? Bueno, los conejos se reproducen como, bueno, conejos. En una década, el lindo pasatiempo de caza de Austin se había multiplicado en millones. Para el siglo XX, Australia estaba lidiando con miles de millones de conejos consumiendo cultivos, destruyendo vegetación nativa y causando erosión en todo el continente. El gobierno intentó cercas que abarcaban miles de millas, intentaron veneno, introdujeron enfermedades, contrataron cazadores profesionales, nada funcionó. Hasta el día de hoy, los conejos siguen siendo uno de los peores desastres ecológicos de Australia, causando cientos de millones de dólares en daños anuales. Thomas Austin quería un poco de deporte los domingos por la tarde. En cambio, creó por sí solo un apocalipsis ambiental que ha durado más de 160 años, 24 conejos, millones de consecuencias. 4. La batalla de Coron Sabes en 1788 podría ser el desastre militar más vergonzoso en la historia humana, y el enemigo ni siquiera estaba allí. El ejército austriaco, de aproximadamente 100.000 hombres, estaba marchando para luchar contra los turcos otomanos. Una noche, algunos soldados cruzaron un río y encontraron un grupo de locales vendiendo schnapps. Lo compraron todo y se emborracharon espectacularmente. Cuando otros soldados llegaron y exigieron una parte, estalló una pelea. Alguien disparó un tiro.
En la oscuridad y el caos, diferentes grupos étnicos del ejército austriaco que hablaban diferentes idiomas no podían entender los gritos del otro. Alguien gritó «turcos», como una broma o advertencia. El pánico se expandió instantáneamente. La caballería cargó contra la infantería. La artillería disparó contra sus propias filas. Los soldados huyeron en todas direcciones, pisoteándose entre sí. Por la mañana, los austriacos habían matado o herido entre 1000 y 10.000 de sus propios hombres. El ejército otomano llegó 2 días después para encontrar un campo de cadáveres austriacos y un campamento vacío y traumatizado. Tomaron la ciudad sin luchar. 6. En 1995, MacArthur Wheeler robó 2 bancos en Pittsburgh a plena luz del día, sin máscara, sin disfraz y con absoluta confianza. Su sistema de seguridad, jugo de limón untado por toda su cara. Wheeler había aprendido que el jugo de limón podía usarse como tinta invisible, apareciendo solo cuando se calienta. Su brillante conclusión: si hace la tinta invisible, también debe hacer las caras invisibles, al menos para las cámaras. Según informes, incluso probó esta teoría tomándose una Polaroid con jugo de limón en su cara, y cuando la foto salió borrosa porque probablemente apuntó mal, esto lo tomó como prueba de que su plan era genial. Las cámaras del banco capturaron su cara sin obstáculos, perfectamente. La policía lo arrestó esa misma noche. Cuando le mostraron el metraje, Wheeler quedó genuinamente atónito. Pero me puse el jugo. Este caso inspiró a psicólogos a estudiar lo que ahora se llama el efecto Dunning-Kruger, donde las personas incompetentes son demasiado incompetentes para darse cuenta de que son incompetentes. MacArthur Wheeler se convirtió en el niño póster científico de la estupidez confiada. 7. Durante la Guerra Fría, la Agencia Central de Inteligencia tuvo muchas ideas cuestionables, pero Operación Acoustic Kitty podría ser el pico del absurdo costoso. En la década de los 60, la CIA gastó aproximadamente $20 millones en convertir un gato doméstico común en un sofisticado dispositivo de vigilancia. Los cirujanos implantaron un micrófono en el canal auditivo del gato, un transmisor de radio en la base de su cráneo y pasaron una antena a través de su cola. El plan era liberar este gato espía cerca de objetivos soviéticos y escuchar conversaciones sensibles. Después de años de desarrollo y pruebas, finalmente llegó el momento de la primera misión real. El gato fue liberado cerca del complejo soviético en Washington, caminó hacia la calle y fue inmediatamente atropellado por un taxi. $20 millones, incontables horas de trabajo, procedimientos quirúrgicos de vanguardia y la tecnología miniaturizada más avanzada de la época. Todo destruido en 5 minutos por un taxi amarillo estándar. El proyecto fue discretamente discontinuado. 8. Idi Amin, el dictador de Uganda de 1971 a 1979, fue famoso por muchas cosas: represión brutal, vergete errático y darse títulos a sí mismo como Su Excelencia, Presidente Vitalicio, Señor de todas las bestias de la tierra y los peces de los mares. Pero quizás su momento más absurdo llegó en 1978, cuando oficialmente declaró la guerra a los Estados Unidos. Todo Estados Unidos, el país con el ejército más grande, arsenal nuclear y alcance global. Amin envió un telegrama anunciando hostilidades. El resultado: Estados Unidos no respondió en absoluto, ni una aclaración, ni un misil. Uganda no tenía marina, ninguna fuerza aérea capaz, ninguna capacidad de proyectar poder más allá de sus fronteras. Amin eventualmente fue derrocado por Tanzania en 1979. Huyó a Libia y luego vivió en Arabia Saudita hasta su muerte en 2003. Estados Unidos nunca notó oficialmente que había guerra. 9. En 1788, el rey Carlos III de España decidió que quería establecer un asentamiento en la remota costa pacífica de lo que ahora es Columbia Británica. Envió 2 barcos con colonos españoles al estrecho de Nootka. Construyeron un fuerte, plantaron cropos e intentaron reclamar la región para España. ¿La problema? Gran Bretaña también reclamaba esa área. La disputa se intensificó. España movilizó su flota, Gran Bretaña movilizó la suya. Francia, entonces aliada de España por tratado, fue llamada a ayudar, pero Francia estaba en medio de su propia revolución y se negó. España se retiró. Sin un disparo disparado,
España abandonó su reclamo de la costa del Pacífico Norte, perdiendo efectivamente el acceso futuro a territorios que se convertirían en Canadá, Washington, Oregon y California. Todo porque querían un fuerte de comercio de pieles en una isla que nadie más quería. España pudo haber dominado el oeste de América del Norte. En cambio, sobreextendieron, se asustaron y se rindieron. 10. A principios del siglo XX, la Armada de los Estados Unidos decidió que necesitaba buques de guerra modernos para competir con otras potencias navales. El problema, los diseñadores navales estadounidenses no tenían mucha experiencia con acorazados de última generación. Entonces, cuando diseñaron el USS Michigan y el USS South Carolina, cometieron un error de cálculo masivo. Instalaron torretas de armas principales en una disposición que significaba que la mitad de los cañones no podían disparar hacia adelante o hacia atrás sin golpear sus propias superestructuras. Básicamente, construyeron buques de guerra que tenían que disparar de costado porque disparar hacia adelante dañaría el propio barco. Cuando estos barcos fueron terminados en 1910, ya estaban obsoletos por los dreadnoughts británicos, que tenían todo su armamento capaz de disparar en una sola dirección con devastador efecto. Estados Unidos había gastado millones en construir barcos que eran inferiores el día que fueron votados. 11. En 1962, el gobierno de Tanzania decidió que su gente necesitaba educación. Noble objetivo. Su método: pedir a China que ayudara. China, en medio de su propio experimento maoísta, estuvo encantada de ayudar. Construyeron una vía férrea masiva de Tanzania a Zambia, el ferrocarril Tazara. Tomó una década, empleó a miles de trabajadores y costó cientos de millones. Fue completado en 1975. Aquí está el problema. La línea fue construida con acero y equipamiento chino, que no era compatible con ningún otro ferrocarril en África Oriental. Las piezas de repuesto tenían que ser enviadas desde China. La línea requería mantenimiento constante en entornos hostiles. Las locomotoras se rompían constantemente. Hoy, el ferrocarril opera a una fracción de su capacidad, perdiendo dinero cada año. Tanzania y Zambia están atrapadas con una línea ferroviaria que no pueden reparar adecuadamente. No pueden conectar a otros sistemas y no pueden pagar para operar. 12. El emperador romano Calígula es recordado por muchas locuras, pero una destaca por su pura petulancia. En el año 40 después de Cristo, Calígula decidió invadir Britania. Marchó sus legiones hasta la costa norte de la Galia, frente al Canal de la Mancha. Las tropas esperaban órdenes para zarpar. En cambio, Calígula les ordenó formar en la playa y, literalmente, recoger conchas. Les hizo llenar sus cascos y bolsas con conchas marinas. Luego declaró victoria sobre Neptuno, dios del mar, y marchó de regreso a Roma para celebrar un triunfo. Los soldados desfilaron por Roma llevando conchas como botín de su gran conquista. El Senado fingió estar impresionado. Calígula construyó un faro conmemorativo. Nadie se atrevió a señalar que no habían invadido nada. 13. En 2000, el Tribunal Supremo de Florida se enfrentaba a una decisión que alteraría la historia misma: cómo manejar el recuento de la elección presidencial de 2000 entre George W. Bush y Al Gore. La elección dependía de Florida. El margen era de cientos de votos, de millones emitidos. El tribunal ordenó un recuento manual. Luego, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos intervino y detuvo el recuento, efectivamente otorgando la presidencia a Bush. Nunca sabremos quién realmente ganó Florida porque las boletas nunca fueron completamente contadas. Lo que sí sabemos, esa decisión llevó a dos guerras, el Patriot Act y una reconfiguración fundamental de la política estadounidense. Todo porque un puñado de jueces decidió que contar votos era menos importante que la finalidad. 14. En 1174, la República de Pisa decidió construir una torre de campanario independiente para su catedral. Los constructores eligieron un sitio con suelo blando y poco profundo. Comenzaron a construir de todos modos. Para cuando habían completado 3 pisos, la torre ya se estaba inclinando. ¿Se detuvieron? No. Intentaron compensar haciendo los pisos superiores ligeramente más altos en un lado. Esto no funcionó. La torre continuó inclinándose.
Pausaron la construcción durante un siglo esperando que el suelo se asentara. No lo hizo. Eventualmente terminaron la torre de todos modos. Se ha estado inclinando durante 850 años. Los ingenieros han gastado siglos y millones tratando de evitar que se caiga. Se ha convertido en la estructura más famosa de Pisa precisamente porque fue construida incompetentemente. Fracasaron hacia el éxito turístico. 15. Thomas Midgley Jr. fue un brillante químico estadounidense con dos contribuciones principales a la ciencia moderna. Primero, inventó el tetraetilo de plomo, un aditivo que detuvo el golpeteo del motor en los automóviles. Los fabricantes agregaron plomo a la gasolina en todo el mundo durante décadas. Resulta que la gasolina con plomo esparció billones de toneladas de plomo tóxico al aire, envenenando a generaciones de niños y bajando los puntajes de CI a nivel global. Un historiador ambiental escribió: Midgley tuvo más impacto en la atmósfera que cualquier otro organismo en la historia de la Tierra. Se enfermó de polio más tarde en la vida, inventó un sistema de poleas para ayudarse a levantarse de la cama, se enredó en las cuerdas y se estranguló hasta la muerte en 1944. Ni siquiera su propia invención lo perdonó. 16. En 1788, los británicos decidieron comenzar a colonizar Australia enviando criminales condenados allí. La primera flota llegó a Botany Bay en enero, con más de 1000 personas, la mayoría convictos. Olvidaron incluir agricultores experimentados, herramientas agrícolas adecuadas o alguien que realmente supiera cómo cultivar alimentos en suelo australiano. Los convictos, muchos de ellos ladrones y carteristas urbanos, fueron puestos a trabajar intentando establecer franjas. Las cosechas fallaron, los suministros se agotaron, los asentamientos casi murieron de hambre. Los oficiales navales tenían que azotar a la gente para trabajar, porque todos estaban demasiado débiles y desmoralizados para preocuparse. Tomó años y múltiples flotas de suministro de emergencia para que la colonia fuera autosuficiente. Casi perdieron a Australia entera porque enviaron a los prisioneros, pero olvidaron enviar a alguien que pudiera realmente mantenerlos vivos. 17. En 1859, un estadounidense llamado Joshua Norton perdió toda su fortuna completa intentando acaparar el mercado del arroz en San Francisco. Se arruinó, desapareció durante meses y reapareció declarándose Norton I, emperador de los Estados Unidos y protector de México. ¿La respuesta del público? Lo aceptaron. Los periódicos de San Francisco imprimieron sus decretos. Los restaurantes lo alimentaban gratis. El ayuntamiento le dio un uniforme. Emitió su propia moneda, que los comerciantes locales honraban. Asistió a las sesiones legislativas. Cuando murió, en 1880, 10,000 personas asistieron a su funeral. Un loco sin dinero, sin ejército, sin autoridad legal, se proclamó emperador, y una ciudad entera simplemente estuvo de acuerdo y continuó con sus vidas. La democracia es frágil. En 1518, un brote de baile masivo atacó Estrasburgo, Francia. Comenzó cuando una mujer llamada Frau Trofia comenzó a bailar en la calle. No podía parar. En una semana, 34 personas se habían unido. En un mes, 400 personas estaban bailando sin control. Bailaron durante días, colapsaban por agotamiento, despertaban y comenzaban a bailar de nuevo. Docenas de morían ataques cardíacos, derrames cerebrales y agotamiento puro. Las autoridades locales, creyendo que la única cura era más baile, construyeron escenarios e incluso contrataron a músicos para mantener a la gente bailando. Esto empeoró las cosas. La plaga del baile finalmente terminó cuando las autoridades las llevaron a un santuario de montaña para orar. Los historiadores todavía debaten la causa: envenenamiento por ergot, psicosis masiva o angustia social extrema. Pero la respuesta oficial fue literalmente: vamos a hacer que bailen más. 19. En 1939, la Unión Soviética invadió Finlandia esperando una victoria rápida. El ejército ruso superaba a los finlandeses 3-1. Tenían más tanques, más aviones, más artillería. Finlandia tenía esquís, molotov cocktails y pura terquedad. Los finlandeses utilizaron tácticas de guerrilla, emboscaron columnas soviéticas, destruyeron divisiones enteras y avergonzaron al ejército ruso en lo que se llamó la Guerra de Invierno. Los soviéticos perdieron cientos de miles de hombres,
Finlandia perdió territorio, pero mantuvo su independencia. Stalin estaba tan humillado que purgó a sus comandantes militares, debilitando al ejército ruso justo a tiempo para que Hitler invadiera 2 años después. La invasión finlandesa de Stalin fue tan incompetentemente ejecutada que convenció a Hitler de que los soviéticos serían fáciles de derrotar. No lo eran, pero el fracaso de Stalin en Finlandia alentó directamente la invasión alemana. 20. El desastre del vuelo espacial del Challenger de 1986 es bien conocido. 7 astronautas murieron cuando el transbordador explotó 73 segundos después del despegue. La causa: las juntas tóricas en los cohetes propulsores de combustible sólido fallaron en el clima frío. Lo que menos se sabe, los ingenieros de Morton Thiokol, la compañía que hizo los propulsores, advirtieron Argumentaron durante horas la noche anterior al lanzamiento que las juntas tóricas no estaban clasificadas para operar a temperaturas bajo 53 grados Fahrenheit o 12 grados Celsius. La temperatura de lanzamiento estaba prevista para 18 grados Fahrenheit o menos 8 grados Celsius. La gerencia de la NASA rechazó sus preocupaciones. La NASA había retrasado lanzamientos antes, estaban bajo presión política para volar. Lanzaron de todos modos. Los ingenieros vieron el despegue sabiendo exactamente lo que sucedería, y tuvieron razón. 21. En 1518, el rey Carlos I de España fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano mediante el soborno de electores con aproximadamente 850.000 florines, la mayor parte prestados del Banco Fugger. Se convirtió en Carlos V, gobernante del imperio más poderoso de Europa. Casi inmediatamente estaba financieramente arruinado. Sus vastos dominios, España, Austria, los Países Bajos, partes de Italia y el Nuevo Mundo, se extendían demasiado lejos, no podía pagar sus ejércitos. Se endeudó para financiar guerras contra Francia, el Imperio Otomano y los protestantes en Alemania. Los banqueros lo controlaban. Abdicó en 1556, exhausto y quebrado. Su imperio fue dividido. Gastó su vida comprando un título y luego descubrió que había comprado una pesadilla administrativa insostenible. 22. En 1908, la ciudad de Nueva York prohibió a las mujeres fumar en público. El alcalde firmó la ley citando preocupaciones morales. Las sufragistas protestaron. El público se burló de la prohibición. Los restaurantes la ignoraron. La ley fue revocada después de 2 semanas. Fue una de las duraciones de prohibición más cortas en la historia, pero demostró algo importante. Intentar legislar la moralidad personal sobre temas que el público piensa que son ridículos es una forma perfecta de verse como un idiota y perder credibilidad. 23. En 1788, Arthur Phillip, el primer gobernador de Nueva Gales del Sur, Australia, fue advertido por botánicos que el suelo en Botany Bay era pobre. Phillip decidió trasladar el asentamiento a Sydney Cove. Entonces, ¿por qué llamaron al área entera Nueva Gales del Sur si la bahía que originalmente nombraron estaba equivocada? Porque ya habían enviado cartas de vuelta a Inglaterra anunciando el asentamiento exitoso en Botany Bay. Demasiado tarde para cambiar la historia. Los barcos de suministro continuaron navegando a Botany Bay durante años, confundidos de por qué el asentamiento no estaba allí. 24. Durante la crisis de los misiles cubanos en 1962, el mundo estuvo a segundos de la guerra nuclear en múltiples ocasiones. La más cercana, el 27 de octubre, un submarino soviético B-59 estaba siendo hostigado por destructores estadounidenses cerca de Cuba. Los estadounidenses estaban lanzando cargas de profundidad para forzar al submarino a salir a la superficie. La tripulación del submarino no tenía contacto por radio y asumió que la guerra había comenzado. El submarino estaba armado con un torpedo nuclear. El capitán, Valentin Savitsky, ordenó preparar el torpedo nuclear. El protocolo soviético requería que 3 oficiales estuvieran de acuerdo para lanzar armas nucleares. 2 estuvieron de acuerdo. El tercero, Vasily Arkhipov, se negó. Argumentó que debían salir a la superficie y buscar órdenes. Después de un calentado debate, cedieron. Si Arkhipov hubiera estado de acuerdo, un torpedo nuclear habría golpeado a la flota de los Estados Unidos, desencadenando una guerra nuclear total. Una persona salvó al mundo ese día, y la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de él. 25. En 1845, Sir John Franklin lideró una expedición para encontrar el pasaje del noroeste a través del Ártico canadiense. 2 barcos, 129 hombres y suficientes suministros enlatados para 3 años. El problema: las latas estaban soldadas con plomo. El plomo se filtró en la comida. Los hombres fueron lentamente envenenados. Los barcos quedaron atrapados en el hielo.
La tripulación intentó abandonar los barcos y caminar hacia la salvación. Morían de hambre, congelados y envenenados. Los Inuit locales les ofrecieron ayuda, pero los oficiales británicos se negaron porque no confiaban en los salvajes. Los 129 hombres murieron. Los Inuit sobrevivieron muy bien. Más tarde, los equipos de búsqueda encontraron barcos abandonados con suministros intactos y cadáveres. Murieron de orgullo tanto como de plomo. 26. En 1978, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, cerró la ventana de oro, terminando efectivamente el sistema de Bretton Woods, donde las monedas extranjeras estaban vinculadas al dólar estadounidense, que estaba vinculado al oro. La intención de Nixon era controlar la inflación y proteger las reservas de oro de los Estados Unidos. Lo que realmente hizo fue convertir el dinero en una construcción puramente teórica, permitiendo que los gobiernos imprimieran monedas sin restricción. Desató la inflación que intentaba prevenir, desestabilizó los mercados de divisas globales y creó décadas de caos económico. Economistas todavía discuten si el shock de Nixon fue brillante o catastrófico. Las personas que vivieron los años 70 probablemente se inclinarían hacia catastrófico. Mobutu Sese Seko gobernó Zaire, ahora la República Democrática del Congo, durante más de 3 décadas mientras sistemáticamente saqueaba a su país hacia la pobreza. Entre sus muchas extravagancias, una destaca por puro absurdo. Construyó una pista capaz de aterrizar el jet supersónico Concorde cerca de su palacio en Guadalite, un pueblo remoto en la selva sin otra infraestructura moderna. El Concorde, operado por Air France y British Airways, era el avión comercial más rápido jamás construido. Volaba entre París y Nueva York en menos de 4 horas. Mobutu fletaría vuelos Concorde de París a Guadalite, específicamente para ir de compras a Francia. Volaría a París, compraría artículos de lujo y regresaría a casa el mismo día. Mientras tanto, sus ciudadanos no tenían agua clara, electricidad, carreteras ni futuro. La fortuna personal de Mobutu en apogeo se estimaba en $5 millones, aproximadamente igual a la deuda nacional total de Zaire. Murió en el exilio en 1997. La pista Concorde en la selva todavía existe, desmoronándose y... Eso. En 1828, Henry Ford decidió que el caucho era demasiado importante para importarlo de las colonias británicas, así que cultivaría su propio caucho en el Amazonas brasileño. Compró un área del tamaño de Connecticut y construyó un pueblo americano llamado Fordlandia, con todo y filas ordenadas de casas, hidrantes de incendio, un hospital, escuelas y un campo de golf. Los árboles de caucho fueron plantados en filas ordenadas, al estilo americano. Los trabajadores brasileños fueron obligados a comer comida americana, asistir a bailes cuadrados, vivir en casas de estilo americano inadecuadas para el calor tropical, y se les prohibió beber alcohol, fumar o mantener mujeres en su vivienda. La selva rechazó todo. Los árboles de caucho plantados en filas atraparon enfermedades y plagas que el fuezo previene naturalmente. Los trabajadores brasileños se amotivaron contra la americanización forzada. Los gerentes huyeron a la selva a escapar de las turbas enojadas. Las orugas se comieron las hojas. Los hongos mataron las raíces. Después de 20 años y millones de dólares, Fordlandia produjo esencialmente 0 rábano utilizable. Ford lo vendió de vuelta a Brasil en 1945 con una pérdida masiva. Las ruinas todavía están en pie, siendo lentamente consumidas por la selva. En la noche del 14 de abril de 1912, el SS Californian estaba detenido y... Un campo de hielo en el Atlántico Norte, aproximadamente a 10 a 20 millas de donde el RMS Titanic golpeó un iceberg. El capitán Stanley Lord había sabiamente decidido esperar hasta la mañana para proceder a través del peligroso hielo. Su operador inalámbrico intentó advertir al Titanic sobre el hielo, pero fue cortado a mitad de la transmisión por el molesto radiotelegrafista del Titanic que estaba muy ocupado enviando mensajes de pasajeros. Luego el operador se fue a dormir. Más tarde esa noche, los oficiales en el Californian observaron luces extrañas y roquetes en el horizonte. Roquetes blancos, la señal internacional de angustia. Despertaron al capitán Lord 2 veces para informar estas señales. Lord preguntó si eran señales de la compañía, le dijeron que no lo eran y volvió a dormir. No ordenó ninguna acción adicional. El Californian se quedó inmóvil durante la noche mientras más de 1.500 personas murieron en agua congelada a menos de 1 hora de navegación. Lord insistió por el resto de su vida que los roquetes no eran señales de angustia. La historia no está de acuerdo. Trofim Lysenko fue un agrónomo soviético que ascendió a poder bajo Stalin prometiendo revolucionar la agricultura soviética. Su método, rechazar la genética por completo. Lysenko creía en una teoría llamada lamarquismo, que sostenía que los organismos podían transmitir rasgos adquiridos durante su vida.
Si exponía semillas de trigo al frío, su descendencia sería resistente al frío. Si entrenabas plantas para crecer en condiciones duras, sus descendientes heredarían ese entrenamiento. Esto no es cómo funciona la biología, pero Lysenko convenció a Stalin que la genética era pseudociencia burguesa y que la herencia mendeliana era un complot capitalista. Los científicos que no estaban de acuerdo fueron despedidos, encarcelados o ejecutados. La biología soviética retrocedió décadas. Las políticas agrícolas basadas en las teorías de Lysenko contribuyeron a fracasos masivos de cultivos y hambrunas. Genética no se enseñó en las escuelas soviéticas hasta la década de 1960. Científicos reales alrededor del mundo estaban avanzando en la investigación de ADN, mientras los biólogos soviéticos estaban fingiendo que los cromosomas no importaban porque un charlatán convenció a un dictador que el pensamiento deseado podía reemplazar la realidad. El sargento Shoichi Yokoi fue un soldado japonés estacionado en Guam cuando las fuerzas estadounidenses invadieron en 1944. Mientras la defensa japonesa colapsaba, Yokoi y varios compañeros huyeron a la selva en lugar de rendirse o morir en una carga suicida. Con los años, sus compañeros murieron, pero Yokoi permaneció escondido, sobreviviendo con caracoles, ranas, ratas y cocos. Tejió ropa de fibras vegetales y vivió en una cueva subterránea que él mismo cavó. Sabía que la guerra había terminado. Encontró panfletos. Ocasionalmente escuchó a personas hablando japonés, pero Yokoi había sido criado para creer que la rendición era la vergüenza definitiva. Sus órdenes habían sido luchar, y nadie le había dicho oficialmente que se detuviera. El 24 de enero de 1972, dos cazadores locales se toparon con él mientras revisaban trampas de camarones. Yokoi inicialmente los atacó antes de ser sometido. Había estado escondido durante 28 años. Cuando regresó a Japón, dijo famosamente, «Es con mucha vergüenza que regreso». Se convirtió en una celebridad y vivió hasta 1997. Su razón oficial para no rendirse: nunca hubo una orden para hacerlo. 32. En septiembre de 1938, el primer ministro británico Neville Chamberlain voló a Múnich para negociar con Adolf Hitler sobre las demandas de Alemania por el territorio checoslovaco. Hitler había estado haciendo ruidos agresivos sobre los Sudetes, una región de Checoslovaquia con población alemana étnica. Europa estaba al borde de la guerra. Chamberlain, desesperado por evitar otro conflicto catastrófico como la Primera Guerra Mundial, acordó dejar que Alemania anexara los Sudetes a cambio de la promesa de Hitler de que esta era su última demanda territorial en Europa. Chamberlain voló a casa, bajó del avión y agitó un pedazo de papel con la firma de Hitler. «Creo que es paz para nuestro tiempo», declaró a multitudes jubilosas. 11 meses después, Alemania invadió Polonia. 6 años y aproximadamente 70 millones de muertes después, la Segunda Guerra Mundial terminó. El nombre de Chamberlain se convirtió en sinónimo de apaciguamiento ingenuo, la creencia de que dar a los dictadores lo que quieren los satisfará. Murió en 1940, habiendo vivido apenas lo suficiente para ver cuán catastróficamente equivocado había estado. 33. Cuando el zar Nicolás II fue coronado en mayo de 1896, el Imperio ruso organizó una celebración pública masiva en el campo de Kodinka, cerca de Moscú. Se distribuirían regalos gratuitos a la gente común: tazas conmemorativas, salchichas, pretzels y pan de jengibre, todo sellado con el sello imperial. Se estima que 500.000 personas se reunieron durante la noche en el campo. Se corrieron rumores de que no había suficientes regalos para todos. Cuando comenzó la distribución, la multitud se precipitó hacia adelante. Las personas fueron aplastadas contra barreras y pisoteadas. El campo había sido utilizado para entrenamiento militar y estaba cubierto de trincheras y pozos en los que la gente caía y no podía escapar. En aproximadamente 15 minutos, casi 1.400 personas murieron. El recién coronado zar fue informado de la tragedia y enfrentó una decisión: asistir a un baile programado en la residencia del embajador francés esa noche o cancelar en luto. Sus asesores lo convencieron de que cancelar insultaría a Francia. Nicolás fue al baile,
y bailó mientras los cuerpos de sus súbditos todavía estaban siendo recogidos. El público ruso nunca lo perdonó. Los historiadores citan a Hodinka como el principio del fin de la dinastía Romanov. Cada persona en esta lista se despertó esa mañana pensando que eran los más inteligentes de la sala. Ahora, aquí está lo que va a iniciar una guerra en los comentarios. Quiero que nombres a una persona viva hoy, un líder, un CEO, cualquier persona famosa que estés absolutamente seguro de que terminará en una lista como esta en 50 años, que actualmente está cometiendo el error catastrófico del que todos nos estaremos riendo más tarde. El nombre más votado se fija. Y si llegaste hasta aquí sin suscribirte, esa podría ser tu entrada en una lista futura.